Bienvenidos a un nuevo capítulo de Shot Financiero. Hoy nuevamente con nosotros Ricardo López Murphy. En esta segunda parte va a hablar de lo que fue los fines de los años 90, su paso por la función pública como ministro de Defensa y después como ministro de Economía, lo que vino después con los Kirchner y también su análisis de lo que sucedió en la gestión de Mauricio Macri. Ricardo López Murphy, segunda parte. Estás escuchando Shot Financiero con Guillermo Willy Laborda. Shot Financiero es presentado por Puente Holding UK, una compañía especializada en Wealth Management, Sales and Trading, Capital Markets e Investment Banking, basada en el Reino Unido y con oficinas propias en Argentina, Paraguay, Uruguay, Panamá, Estados Unidos y España. Puente cuenta con más de 100 años de trayectoria y 35.000 clientes en todo el mundo, entre individuos, empresas, instituciones y sector público. Y ya estamos aquí con Ricardo López Murphy en esta segunda parte de la entrevista. Una vez más, muchas gracias. Sí. Lo que no sé si voy a aceptar las 3 o 4 que usted quiere, pero eso es otra cosa. Doctor, ¿qué conclusión entonces sacamos de lo que era De ese debate con Cavallo? Bueno, yo diría, los dos tuvimos razón. ¿En qué sentido tuvo razón él? Es que esa explosión en la tasa de crecimiento de la economía se da a comienzos de los 2000, es decir, se produce una gran revolución en toda la agroindustria, en todos los sectores expuestos a la competencia, que habían sido reformados extraordinariamente, y además se dio un crecimiento en las exportaciones que siempre parecía ser una gran limitación hacia el crecimiento futuro. ¿Y en qué tuve razón yo? En que más vale ser prudente en la política económica. O sea, yo tiendo a valorar más el pájaro en mano que los 100 volando. Entonces, a mí me gusta estar seguro que no vamos a ser quebrados. Y en ese sentido, una política fiscal más prudente hubiera sido más sana. Y ojo, no estoy diciendo las dificultades de política económica, de persuadir a senadores, diputados y demás. Estoy diciendo la reflexión conceptual que está detrás. Supongamos que usted se convence que necesita una política fiscal más prudente. Después está el problema de cómo lo logra. Pero primero hay que convencerse, porque a veces usted tiende, como le pasaba a Domingo, a tener esa visión de que entrábamos en una autopista de crecimiento. Problema que el presidente actual también tiene, que es ese exagerado optimismo sobre los resultados. Y a veces los resultados aparecen, pero aparecen tarde. Aparecen no en el tiempo que usted necesita que se den. Yo el otro día reflexionaba sobre 2 episodios históricos. Uno en la Alemania de los 20, después de la hiperinflación, el plan Landau y todo lo que eso significó, y la Alemania del 48 y la gran recuperación. Usted ahí tuvo una suerte bárbara, que fue la Guerra de Corea. La Guerra de Corea le produjo a Japón y a Alemania la capacidad de producir, exportar cifras enormes. Ajá. Y le facilitó la recuperación. Usted a veces tiene eventos que son muy favorables, digamos, Cavallo y Menem tuvieron su suerte. Por ejemplo, en el tequila, a la salida del tequila, algo muy importante fue el lanzamiento del Plan Real, que les dio un Brasil que era una, digamos, no se olvide que ahí se revaluó mucho la moneda brasileña, eso era como una super aspiradora. Cuando Brasil empieza a teclear, ahí empiezan los problemas. Que fue en el principio del 99. Si los problemas empezaron antes, en el 97, cuando se derrumba el este de Asia. Porque Brasil, al igual que nosotros, depende mucho de los recursos naturales. Si los precios de los recursos naturales son muy altos, a Brasil le va bien, a Paraguay le va bien, a Uruguay le va bien, a Chile le va bien, a Perú le va bien, a Argentina le va bárbaro, porque todos vivimos en una gran parte de eso. Y para dejar que eso pase a ser menos relevante, usted tiene que capitalizar las economías, pero ese esfuerzo de capitalizar es algo que depende mucho de la utilidad intertemporal. Déjenme esta digresión.
Nosotros no somos como los japoneses que pensamos en la vejez. Nosotros vamos al consumo inmediato. Digo, como sociedad, las aspiraciones de gasto, de consumo, de parecernos a los que tienen más ingresos es brutal. Al revés, los japoneses están siempre pensando que la esperanza de vida sea larga, tienen que ahorrar más para la vejez. Usted, imagínese si mandáramos economistas argentinos a manejar la economía, se harían un picnic, porque ahí hay una cantidad de ahorro para gastar que son inmensos. Doctor, ¿cómo vio y cómo, sobre todo usted que estuvo en el Ministerio de Defensa, la llegada de Fernando de la Rúa al poder en el fin del 99? Bueno, ahí llegaba una persona que conocía los problemas, estaba informado, que tenía una gran experiencia de gobierno, había sido un gran jefe de gobierno, había sido un jefe de gobierno muy austero, con un equipo importante, pero yo diría sin la estamina psicológica para una crisis terrible. Y la verdad que la crisis, por la combinación de la crisis asiática, la crisis rusa, la crisis brasileña, era una crisis. Y la crisis de la .com era una crisis muy, muy severa. Y yo creo que el presidente creía que si él era disciplinado, se ordenaba, cortaba el gasto y hacía lo que había hecho en la ciudad de Buenos Aires, acuérdense cómo él asume en el 96, mete el freno en la ciudad de Buenos Aires, con Rodríguez Lavarini en aquella época, mete el freno, el gasto se para, lo logró gastar un tercio de lo que gastaba más que cuando era jefe de gobierno. O sea, él con esa medida se recuperó la economía, el banco de la ciudad pasaron a ser los mejores créditos de Argentina. Exacto. Él llegó con la idea que si él controlaba el gasto y ponía ministros serios, severos, eso no era la situación nacional. El shock que habíamos recibido era terrible y eso no alcanzaba, con ser honesto, con ser austero, con bajar el gasto. Había que hacer algo mucho más grande. Él lo entendía, pero desbordaba la coalición que lo soportaba. Entonces, esa coalición vivía casi paralizada por la necesidad de hacer la corrección. A algunos, muy importantes, les parecía imposible. Por ejemplo, Déjeme, X. Figuras muy importantes. Y a otros no le daba el respaldo político y ni tampoco la convicción, porque en este tema hay que tener mucha convicción. En este caso había que tener no solo el análisis intelectual de lo que había que hacer, que era para mí muy claro. La caída de los precios internacionales de Argentina, que expliqué el otro día, que en vez de estar 60% más alto, como se había calculado, eran menos 10%, usted tenía una tasa de interés más alta, se había contraído el chaleco de fuerza. Usted tenía que dejar de comer y de verdad dejar de comer. Y lo mejor que había era que usted se acomodara al chaleco de fuerza. Porque si se acomodaba y la situación externa negativa se revertía, usted salía a una velocidad extraordinaria. Que efectivamente fue lo que pasó. Pero el liderazgo en ese momento tenía vacilaciones, tenía una opinión pública que creía que el problema eran las corrupciones, la frivolidad en el gobierno de Menem. No, estos problemas, eso es un problema que existen, que hay que corregirlo, pero no son los temas decisivos. Los temas decisivos son en estos casos los precios internacionales, la tasa de interés, cómo le va a Brasil. Y las tres cosas eran terribles. Fíjense una cosa, cuando usted mira el gobierno de Alfonsín, el gobierno de Alfonsín tuvo una mala gestión en lo económico que terminó en una... Pero usted eso lo tiene que calificar. Tuvo los peores términos de intercambio. Los campos que valían en la cuenca del Salado $150 valen hoy 2.000, 2.500. ¿Por qué? Bueno, porque hubo cambio de término, pero sobre todo las tasas de interés estadounidenses no son las que eran y los precios no son los que eran. A usted le tocan precios muy bajos con Alfonsín y tasa del 13, 14%. Imposible. Lo único que tiene que hacer es rezar. Claro, porque son situaciones dramáticas. Usted piensa que el tipo de cambio de la época de Alfonsín es 3 veces el de hoy. Y no daban las cuentas, no podía, no había forma. Ahora, dicho esto,
hubo muchas discusiones en ese gobierno en las cuales durante 1 año y pico yo todo esto que argumento ahora lo argumentaba en esa época. Lo argumentaba en privado porque mi responsabilidad era la cartera de defensa y había suficiente problema ahí. En la reunión de gabinete yo sí hablaba. Y hablaba todo el tiempo y a lo grito además. ¿Por qué? Porque a mí me parece que estábamos corriendo un riesgo inmenso. O sea, había discusiones con Machinea. No, con Machinea no, porque él entendía el problema. Okay. Machinea es un economista muy inteligente, muy preparado, él entendía el problema. No le gustaba tener ese problema, con lo cual, pero lo entiende bien. ¿Liach se metía, Juan? Liach también lo entendía, pero él creía que la coalición esa no daba para lo que había que hacer. Usted entendía el problema, porque es muy obvio. Usted me deja un rato explicarlo y entiende rápido. Sí. El problema es que usted dice, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago? Porque a la sociedad no le transmitimos esta historia. Nunca le dijimos que la situación era tan grave. Me acuerdo de la pregunta que me hacía el presidente de la Rúa, me dice, ¿existe ese estrecho desfiladero para salir? Entonces le digo, yo creo que sí, pero es posible que a lo mejor no, a lo mejor nos damos la torta, no porque seamos incapaces, sino porque hay una imposibilidad de corregir este problema en condiciones normales, porque pero yo creo que existe. Ahora vamos a tener que tener una disciplina y una firmeza y una determinación extraordinaria. O sea, no es lo que dijo López Murphy, se quedó corto, entonces, como hacía Guillermo Calvo, que me criticaba por blando. Yo creo que equivocadamente, porque en realidad, dicho la verdad, había un superávit escondido. ¿Cuál es el superávit? Lo no podía mostrar. El superávit escondido estaba en los fondos de pensión. Claro. Yo me estaba quedando sin jubilados en el sistema de reparto y todos los que tenía en el sistema de pensión estaban fondeados. Sí. Entonces a mí me aparecía a la distancia un enorme superávit. Ahora el problema es cómo llegaba. Por eso en una reunión de gabinete dije, yo veo la orilla, los demás nadamos peor que vos, me decían. Entonces digo, es decir, eran decisiones muy difíciles con una dirigencia que llegó al gobierno con la expectativa de que iban a ser más honestos, más transparentes y más sensibles. No era esa la agenda que teníamos que enfrentar. ¿Cómo vivió la salida de Chacho Álvarez del poder? Muy traumática, porque eso desarticuló la coalición de sustento. Además, porque ¿La vio venir? No, porque el juicio del presidente de la Rúa, yo no sé si usted leyó el libro de la Rúa y la sentencia del tribunal, no solo lo sobreseyeron, sino que le iniciaron juicio a lo que lo habían denunciado. Y todo ese episodio produjo una destrucción casi deleteria del gobierno. Entonces, quebrar la coalición en el medio de una crisis fue una gran irresponsabilidad del señor Álvarez. ¿El fracasado blindaje, la vio venir también o...? Bueno, era la idea de, a ver, el blindaje tenía una cosa muy interesante, que era que aseguraba todos los vencimientos de deuda pública. O sea, si usted en el flujo respetaba las reglas, lo que usted tenía de financiamiento cubría los vencimientos. Entonces, usted lo único que tenía que hacer era respetar el presupuesto. ¿Por qué asumo yo? Porque al fin del primer trimestre al primer trimestre del blindaje se violaban las metas. Entonces, ahí había dos problemas inmensos. Uno, ¿cómo explicar? Al Fondo Monetario. Y a la sociedad, sí, y a todo el mundo. Después de conseguir un blindaje de 20.000 millones y suplementarlo con 20.000 millones del sistema de fondo de pensión, financiero, etcétera, nos habíamos violado las metas del primer trimestre. Y se habían violado por por problemas de gestión que había, que cuando se obtiene el blindaje, el gobierno respiró. Entonces ese respiro soltó y usted tiene que tener agarrado todo de una manera terrible. Que era, a mí me pasaba. ¿Usted sabe que no me visitaba nadie para pedirme plata? No, cuando fui ministro de Hacienda nadie me visitaba. Bueno, trabajaban para echarme, pero no, nadie me pedía plata, porque yo me enojaba mucho si usted me pedía plata. ¿Por qué? Porque yo decía, pero usted no ve el problema que tengo, usted no ve el esfuerzo que estoy haciendo.
¿Cómo me voy a pedir plata? ¿Qué es lo que está haciendo usted para rebajar los gastos? Entonces, nadie quería escuchar esa retaíla de observación. Nadie venía. Lo que yo no veía es que me estaba trabajando para sacárseme de encima. Pero digo, ese es un tema importante. ¿Cómo explicábamos el viraje? Y segundo, ¿cómo persuadíamos a los mercados que íbamos a tener una determinación extraordinaria para dar vuelta a eso? Bueno, usted solo transmite eso si usted cree con una intensidad y con una racionalidad, como creía yo, que cualquier camino alternativo era un desastre. Yo tenía la idea de que transitar ese estrecho desfiladero era un milagro. Ahora, era muy consciente, usted vio como los soldados que son de montaña van atados con la soga y con el pico y tienen que clavar el pico si hay algún rebalón para que la soga lo sostenga todo. Bueno, yo además pretendía ensogarlo a todo y con el pico a clavar y que todo el mundo hiciera caso. Eso no estaba claro porque no se percibía el riesgo que corríamos. Entonces, si usted no persigue el riesgo, si yo le digo el tigre está suelto y usted no me cree, sale a la calle y lo pesca el tigre. ¿Está? Entonces, yo no lograba persuadir. Dentro de la alianza, dentro del gobierno. Digamos, de la coalición de Dentro gobierno. de la coalición de gobierno. O sea, no del gabinete, que todo era difícil. Usted tiene el gabinete, la coalición parlamentaria, la coalición de gobierno. No había esa percepción de la inmensa crisis que podía ocurrir. De inmensa crisis. Que terminó ocurriendo peor. No, que ahí viene el punto. Los países europeos, Grecia, Portugal, España, Italia, Irlanda, hicieron correcciones mucho más severas que las que era necesario hacer en Argentina y las hicieron conscientes del problema. Con nuestra experiencia ninguno quiso salir del euro. Y no sabe lo que fue el ajuste irlandés, el griego, el ajuste portugués. Fíjese que los dos grandes correcciones, dos personajes muy importantes de algo que le falta a Milei, que ahora vamos a darle actualidad. Rajoy hizo una corrección extraordinaria. Modificó la ley laboral y la ley previsional. Mire, si Milei le dijera a la sociedad argentina, yo lo escribí alguna vez hace unos meses, nosotros vamos a adoptar el régimen previsional español. Yo diría los mercados se dan vuelta. Con los votos, ¿no? Si están los votos para eso. Si usted dice eso, le puedo asegurar que va a haber episodio como nunca vio. Porque el régimen español, usted en vez de retirarse a los 55, se retira a los 67. Y tiene que juntar 38 años. A lo mejor por 15 años no se retira nadie. Es decir, se van a retirar poquitos. Y usted va, ahí además usted tiene el proceso natural a esa edad, que digamos, las tasas de fallecimiento ahí es como el 6%. Entonces, pero eso requeriría la determinación. Cuando yo le comenté esto allá por octubre, noviembre del año pasado, me dice, pero Rajoy no pudo reelegir. Y el otro que hizo una extraordinaria reforma en Italia fue Renzi. Nunca más volvió. O sea, digo, si a lo mejor la gran virtud del presidente es ser un gobierno de transición. Es hacer que no lo quiera ni la hermana. Pero que le deje al resto la economía saneada. Entre nos, la reforma más importante que hay que hacer es esa. La jubilatoria. La reforma previsional. Sí, sin dudas. O sea, usted tiene que lograr que nos volvamos formales, que eso no es fácil, porque eso hay que bajar impuestos, hay que cambiar las normas laborales, hay que crear un gran incentivo a la formalidad en las pymes, en todos lados. Y por el otro lado, tiene que reformar el régimen para que sea actuarialmente sostenible. La mejor solución es la que estaban pensando unos economistas de Fiel, Bristol, de y compañía, que es las cuentas nocionales, como en Suecia, donde usted retire lo que ponga. Que genere un enorme incentivo, el esquema de ellos no es el mío, genera un enorme incentivo si usted posterga su jubilación. Porque usted cuando posterga,
pone más y saca menos. Pero siempre dentro de estatal. Sí, no, eso no tiene... Perfecto. Después usted podría buscar un sistema complementario, pero este es muy simple. Usted vuelve y usted va a tener un incentivo enorme para no jubilarse. Es bastante inteligente. Mi mujer se jubiló con 52 años, yo tengo 54 de aporte. Con eso las cuentas dan siempre. Obviamente. Las cuentas dan siempre. Ahora, muchos de mis amigos dicen, solo un loco como vos se le ocurre trabajar a esa edad. ¿Usted esperaba la reacción política en contra cuando fue ministro con De la Rúa de las medidas que anunció un día sábado, me acuerdo? En la bolsa. Viernes a la noche. No, yo conocía los... de una charla ante empresarios un sábado. De un viernes a la noche. Cómo fue. A mí me ofrecen y acepto el ministerio un domingo, el lunes juro, el martes jura todo el equipo y tenemos el programa listo. Y recién se anuncia, por pedido del presidente, 10 días después, para darle tiempo a él de persuadir a toda la coalición de gobierno. Tuvimos 10 días con los mercados abiertos, sin cepo, sin que yo diga una palabra. No decía nada, no hablaba. Hablé ese viernes, en una tormenta. Exacto, me acuerdo. Y él al día siguiente en la Bolsa de Comercio. Al día siguiente un discurso todavía más impresionante, pero eso no tuvo en la Bolsa de Comercio de cobertura. Buenos Aires. Ese fue un mejor discurso, fue mucho más largo, fue mucho más explicativo, pero ese lo hice al día siguiente. Pero digo, básicamente todos sabíamos que si usted dice, tengo una mala noticia, pero tiene una enfermedad muy grave. A mí me pasó, yo tuve una enfermedad muy grave, me tuvieron que operar a los 10 días que lo descubrieron. Y bueno, yo, por supuesto, pregunté, como es lógico, ¿qué chance tengo? Y ojalá tengamos suerte. Y tuvimos. Pero, digo, ojalá. Entonces, esa cosa usted sabe que tiene que ofrecer el estrecho de desfiladero. Hay un economista muy inteligente, muy preparado, muy académico. Me dice, Ricardo, considera la tesis de la imposibilidad, que no tenemos salida, que no se puede, que en la Argentina la cultura, 20 años con estas locuras que hemos hecho, 80 años de retroceso, vamos a vivir pero eso darse por vencido como tirar al rey. Eso. No es mi convicción. La de ese economista. Mire, estaba buscando el otro día, hay una carta de San Pablo a los macabeos. Digo, no viene al caso, la puedo buscar y la voy a buscar para decírsela, porque esto va a impresionar. Amerita. Ponemos pausa. No, pero quiero decir, la idea de que el bien prevalece sobre el mal, o como diría mi abuela vasca, la que era muy católica, siempre me decía ahí en los momentos más difíciles y más exigentes, las puertas del infierno no prevalecerán. Que es un componente de la cultura hebreo-cristiana, pero también hubo un economista muy inteligente que se refirió a la imposibilidad. Entonces hay una línea de que a lo mejor ese sendero que yo creo que existe, puede ser que para esta cultura, para esta sociedad... Es una ilusión. No podamos persuadir y construir el clima, la confianza, los valores que dan lugar a esa conjunción de fuerzas que sacó a Alemania de la catástrofe en el 48, a Japón de la catástrofe, que le permitió a Irlanda recuperarse extraordinariamente después de la crisis, que le permitió a España hacer con Rajoy esa enorme recuperación, que le permitió a Grecia recuperarse. Pero a mí usted no logra la masa crítica que requiere que usted entienda el problema que tiene por delante. Y cuando y que no puede hacer más de lo mismo, que no puede hacer las mismas cosas que hizo. Y la tentación a... ¿Cómo era? Había un amigo mío que me decía, la cabra tira al monte. O sea, lo natural es volver a lo que hace siempre. O sea, reformarse. ¿Cómo era su relación cuando estuvo en el Ministerio de Economía con el fondo? ¿Qué opinaba? Bien. Ellos entendían lo que yo quería hacer. O sea, lo que yo quería hacer era una cosa obvia. Era el manual. Yo siempre... O sea, mire, en esos días que estuvo, el fondo apoyaba. ¿Qué quiere decir ser ortodoxo? Sí. Ortodoxo quiere decir normal. Exacto. Hacer lo que hacen los demás y lo que se conoce por experiencia. Los médicos lo llaman el protocolo. Si usted se aparta del protocolo en una operación, tiene que ser o muy exitoso o es un kamikaze.
Entonces, lo normal, en un país normal, sensato, es ir por el protocolo, el manual. Yo iba por el manual. La gente que venía del Fondo Monetario entendía todo el razonamiento, o sea, yo no tenía que explicarle. Además, yo no creo en los conejos en la galera, o sea, no tengo ningún invento de esos raros, ni atajo, ni martingala. Creo en el esfuerzo, en el mérito, en el ahorro, en una vida ordenada, en comer verduritas. No voy a decir que lo puedo hacer, o sea, usted necesita circunstancias, pero Exacto. si usted... Es decir, mi reflexión no dice que si usted come huevo, milanesa frita o chorizo con papas fritas y huevo frito le va a ir bien. No, eso nunca se me ocurriría. Y no le diría que fume 5 atados diarios. Ahora, ¿le quedó algún tipo de, cómo le podría decir, de bronca con algunos integrantes del gabinete o mismo con el presidente de la Rúa por no yo haber el apoyado? Porque presidente- usted, en realidad, mire, hizo lo que A ver. le anticipó. El presidente sabía muy bien, él tenía la idea de que íbamos a poder revertir los problemas de confianza que teníamos. Yo no estaba tan claro de eso, porque llegado a los niveles que habíamos llegado, es como era el evangelio como Tomás, quiero meter la mano en la herida. Los inversores, la gente, los argentinos, querían ver que iba de verdad. Y eso lo íbamos a tener que probar, no lo íbamos a conseguir con retórica. Yo creo que había cierta expectativa que un shock de confianza iba a generar una oportunidad. Yo no creía en eso. O sea, yo creía que eso no genera ninguna oportunidad. O sea, que no ese es el problema. No hay shock de confianza que corrija el problema que tiene Argentina. Argentina se corrige si usted durante muchos años nos ve sudar, hacer el esfuerzo, ser realista con los problemas, trabajar, mejorar los indicadores educacionales, sanitarios, el tránsito. Yo una vez le decía al presidente, que era presidente de la Suprema Corte, que era rector de San Andrés, una vez me invitan a una charla y me dice, ¿qué ve mal en el carácter argentino? Rosencrantz, un tipo sofisticado. Y le digo que cuando paso el peaje de la Arturo Illia y veo todos los papelitos tirados del peaje. Entonces, y digo, esa es la señal. Esa autopista la toma la élite argentina. La élite argentina tira papelitos. Si la élite tira los papelitos, imagínese lo que le queda al resto. O sea, usted tiene que hacer un cambio de verdad. Y ese cambio de verdad tiene que reflejar que usted entiende el problema que tiene. Cuando asume Cavallo e intenta también mantener la convertibilidad, ¿usted ya veía que no iba a tener éxito? ¿Cómo fue su análisis de las medidas que tomó Cavallo? Bueno, ¿cuál era el tema del presidente de la Rúa? El presidente creyó que Cavallo iba a causar un shock de confianza. Sí, porque era el que había creado la convertibilidad. No, y que el shock de confianza iba a evitar hacer el duro trabajo que yo proponía. Eso no era verdad. Eso en la discusión en Olivos se lo señalé con toda claridad. En la última reunión que usted tuvo con el presidente. Ese día cuando nos nomina a Cavallo y me pide la renuncia a mí, le dije, este diagnóstico está mal. No va a funcionar, no es un problema de confianza. Hay que hacer el duro esfuerzo de ordenar las cuentas, de bajar el gasto, de subir las disponibilidades que tenemos y de generar confianza, que no hay nada más importante para nosotros que cumplir las obligaciones. Una Avellaneda como el presidente Nicolás Avellaneda al cuadrado. Algo que luzca casi demencial en el esfuerzo de respetar las reglas presupuestarias. Si usted tiene que transmitir convicción de que no va a robar más, que no va a hacer trampa. Mira, el otro día en el debate previsional había gente que decía la deuda no hay que pagarla. No cualquiera, las deudas a los jubilados que tienen sentencia firme. Yo proponía que usáramos el fondo del ANSES para abonar. Para eso hay que vender las acciones de las compañías, bueno, que eso no lo quieren vender para poder meter el dedo ahí. Y lo segundo que proponía es que reconociéramos a los que habían hecho aportes
un incremento mayor que a los que no habían hecho aportes. La carta de San Pablo es a los Corintios. A verla. Es: hermanos y hermanas, está en inglés, así que lo tengo. Hemos tenido la misma fe de acuerdo a lo que está escrito. Yo creo, por eso hablo. Y dice: nosotros jamás caeremos en el desaliento. Jamás caeremos en el desaliento. De ahí viene ese optimismo visceral y radical, de la carta de San Pablo a los Corintios. Usted tiene que tener esa confianza. Claro. Esa confianza en que va a respetar la regla. Recuerde el debate del otro día. No queremos eso y no queremos reconocer diferencialmente a los que aportaron respecto a los que no aportaron. Entonces, mi contraargumento es: la seguridad social es un seguro. Usted tiene que pagar todos los meses la prima para cobrar el siniestro, que es por invalidez, vejez o muerte. Si usted hace más larga los tiempos de aporte y hace más breve el pago, usted va a tener jubilaciones muy altas. Si usted lo hace más bajo, va a tener jubilaciones. ¿Usted no tendría alguna consideración para la gente de menor ingreso? Estoy dispuesto a los de menor ingreso, no las 100 jubilaciones a Cristina. Claro. Porque toda esta porquería termina con las 100 jubilaciones a Cristina, con los 15, 20 millones que cobra. Entonces me parece un escándalo que rompe los ojos. ¿Usted sabe que perdimos la votación? Terminar con los privilegios. Eso es insólito. Usted fíjese cómo voté yo. Yo voté contra la reforma, porque no se hacían las cosas que yo creo que hay que hacer, y contra el privilegio. En las dos perdí. Votaron a mantener el privilegio y votaron por la reforma sin hacer las cosas que yo creo que hay que hacer. Es insólito. No, insólito. Forma parte de toda esa cultura que, como diría Rajoy hace varios años me decía: Ricardo, que necesitamos una política para adultos. Usted cuando es adulto reconoce las restricciones, sabe que no puede hacer todo, que tiene que tener cierta prudencia, que tiene que ser, que hay consecuencias de sus actos. Cuando usted es muy joven, usted sueña con fantasía. Yo me veía luchando con el tigre de la Malasia. ¿No notan el radicalismo, ese comportamiento? No, yo no diría un partido. Yo diría los problemas son uniformes. Okay. No se engañe sobre eso. No, a veces en el PJ ya es normal. No, pero bueno, pero digo, en general usted tiene este problema. Okay. General, o sea, la idea de que el gobierno tiene bolsillo de payaso de insondable profundidad. Imagínese si usted pudiera meter y saca todos los días un Papá Noel de ahí. Una pregunta respecto al fin y la crisis del 2001. Cavallo sostiene, de la Rúa también, de que fue incentivada por el PJ bonaerense. ¿Cómo la vio usted? No, ellos estaban quebrados. O sea, en la disputa entre Duhalde y Menem, ellos quebraron la provincia de Buenos Aires. ¿En qué sentido? Quebraron el tesoro de la provincia y quebraron el banco. En los problemas que había es que a esas crisis que estábamos había que intervenir el banco y la provincia. O sea, eso era... El conflicto político lo llevaba ahí. No es que De la Rúa no veía los problemas. Él decía, bueno, ¿de dónde voy a sacar la fuerza para hacer eso? Que eso fue lo que hizo Pellegrini en el 90. Acuérdense que cerró el Banco Nación, lo volvió a crear, hizo cosas tremendas. El Banco Provincia yo sabía que estaba... Eso estaba, y el tesoro de hecho, de la el corralito, peor. Algunos dicen que estaba diseñado para el Banco Provincia y 2 bancos más. Bueno, en realidad la crisis se va dando porque en la disputa entre Menem y Duhalde, hasta el 97 no ocurría eso. Entre la disputa entre Menem y Duhalde rifaron la provincia y se encontraban con un problema inviable. Esa era la realidad. Pero, digamos, una cosa es esa situación y otra cosa es como sostiene Cavallo y sostenía De la Rúa, que fue un golpe de la provincia de Buenos Aires. Bueno, la salida del gobierno. Digamos, lo que yo le estoy diciendo es lo mismo. Le estoy diciendo, eso no es viable. Es inviable la provincia. Eso, en el fondo, el cálculo fue, volteamos el gobierno y tenemos que voltear la convertibilidad. Si no hacemos eso, nosotros perdemos el poder para siempre. Ahora, la salida de la convertibilidad
coinciden que peor no pudo haber sido. Podría haber sido incluso un poco No, más. ahí cuando usted sale de la convertibilidad, usted habría la oportunidad del saqueo. O sea, acuérdese cómo fue la secuencia. Usted dictó una ley sobre la intangibilidad de los depósitos. Uno de los temas que me hablaban a mí era cómo que no hay plata. Hay 80.000 o 90.000 millones de dólares en depósito. Vamos sobre eso. Pero esos no son nuestros. O sea, la violación de los derechos de propiedad acá puede ser extrema. Eso es lo que nos hace tanto daño hoy. Entonces, ese problema, yo diría, fue lo que estaba decisivamente detrás de la ruptura. Entonces, cuando usted rompe la convertibilidad el 6 de enero del 2001, Duhalde, ahí empieza la idea que usted podía saquear. ¿A quién? A los acreedores del exterior, a los depositantes y a los inversores. 6 de enero del 2002. Del 2002, 6 de enero del 2002. Que usted podía saquear a los depositantes, a los inversores del exterior, en empresas, en bancos, y podía saquear a los acreedores. Y fue lo que se hizo, se saqueó a los tres. Por eso perdimos tantos juicios, además de la locura de la estatización de YPF sin respetar. Nos vamos a pagar 16.000 millones de UPA. No era necesario, usted podía comprar la compañía y no pagar ningún costo. Kicillof decidió desconocer el estatuto de la sociedad, que es una cosa disparatada en una sociedad que cotiza en New York. Usted está bajo la ley de New York, te perdió por muerte. Ahora, ¿por qué hicieron esa fenomenal taradez? Bueno, por soberbia, por ignorancia, por irresponsabilidad. Pero la salida de la convertibilidad era free for all, o sea, vamos por todo. Y saquearon sin asco. Y además, cuanto más saqueaban, más se sentían realizados. O sea, cuanto más robaban a los que habían creído en el país, más alegría les daba. Ahora, el poder... ¿Se acuerda cuando Kirchner decía el corte de cabello, el haircut, a la deuda tiene que ser cuanto más grande mejor? Sí. Y bueno, fue una cosa desmesurada, que a veces alguna vez lo usé yo en la Cámara, porque si usted suma los recortes que le hicimos a la deuda, en el Plan Brady, en el recorte de Kirchner, en el recorte de la negociación de Pradegay, todos los recortes, usted casi se queda sin deuda. Pero eso es que mete nueva. Con el problema en todas esas decisiones tomadas por esos gobiernos, que el Poder Judicial avaló. O sea, la Corte Suprema no dijo nada a la estatización de los depósitos. ¿Usted cree que está bien hacer eso? O sea, es decir, la idea del estado de necesidad. O sea, la idea del estado de necesidad acá genera que usted pierde los derechos de propiedad. Por eso. Con el aval de la Corte. Alberdi, en el sistema rentístico, una de las cláusulas que él invoca en la Constitución, usted vio que uno de los temas es que usted no puede confiscar propiedades. Porque en la guerra de la independencia, en la guerra civil, los ejércitos confiscaban. O sea, los nuestros eran como ejércitos napoleónicos, se proveían sobre el terreno. Entonces, Alberdi, una de las restricciones grandes que pone es que usted no puede confiscar más. Esa idea de confiscar, por ejemplo, ¿qué son las moratorias? Confiscar a los que aportaron. Y eso usted no lo puede parar, o sea, son números... Yo recuerdo, yo creía que esas cosas pasaban porque no había nadie gritando, no sabe lo que grité el día de la moratoria. ¿Usted fue muy perseguido en la gestión de los Kirchner? Bueno, muy atacado, sí, tuve muchos problemas. Más allá de las declaraciones. Me atacaban físicamente, me mandaban piquetes a las presentaciones de libros, a los discursos. ¿Por qué era eso? Me veían como un rival, digamos, muy determinado. Acuérdese cómo aparte, era. No la política era como muy concesiva con ellos al principio. Muy concesiva. O sea, los demás, y digo, apoyados por Durán Barba y compañía, que decían no vayamos contra ellos, saltemos bache, hagamos otra cosa. Yo era radicalmente opuesto. Por la idea de haber violado los derechos de propiedad, porque por eso yo creo que los países no salen del euro. Porque usted cuando rompe ese rompecabezas de 1000 piezas, volver a poner la junta,
Es una tarea extraordinaria y en la polvareda y en el caos que somos es mucho más difícil. Por eso mi oposición era muy radical al gobierno. Eso al principio no pagaba porque la gente estaba muy entusiasmada. Bueno, contaron con el apoyo de la suerte que usted menciona recién en los commodities, pero etcétera. también con esa debilidad de nuestros valores. Totalmente. Había mucha gente que decía, bueno, está bien haberle sacado la plata al que vino a invertir, al que creyó. Exacto. Bueno, es un juego que fíjese lo Nos que costó pasa caro eso, ahora. nos costó varios años. No, y lo que cuesta ahora. Totalmente. El presidente habla, pero nadie cree que la Argentina cambió. Nadie cree. A lo mejor cambió el gobierno, no cambió la Argentina. Doctora, me olvidé en esta cronología que estamos siguiendo de su campaña electoral del 2003. Esa que fue estuvo la última oportunidad. La oportunidad esa fue fuerte, porque muchos justamente dicen, ahí, con razón, ahí fue qué el distinta hubiera sido la historia argentina. Totalmente. Porque ahí fue el contraargumento. Esa campaña se libró sobre la base de ideas muy precisas, quizá exageradamente. Tuvimos una cierta ingenuidad. El programa lo publicamos completo, tenía 3.000 páginas. Todo el mundo ahí buscaba frases del programa y me atacaban ferozmente por eso. Yo recuerdo hubo unas operaciones de ahí del kirchnerismo brutales, una semana antes, me acuerdo. Brutales. El lunes Cuéntemela, antes porque de la ni yo elección. me la acuerdo todavía. ¿Cómo fue eso? No, hubo una campaña muy bien coordinada el lunes, desde las 10 de la mañana del lunes antes de la elección hasta el jueves a la noche. Yo aparecía convertido en víbora, en carancho, todo muy, muy bien hecha la campaña, de una intensidad brutal. Y yo me acuerdo que mi publicitario que me dirigía la campaña, que dirigía la parte, este señor que falleció, que era muy, muy talentoso. Bueno, pero me pedía en ese momento que yo le financiara una contracampaña. Yo no tenía un peso, claro. No tenía, además estábamos muy ajustados, es decir, nosotros llegamos ahí a ser muy competitivos, en parte con una idea que no resultó como creíamos, que era que cuando creciéramos y nos acercáramos, la encuesta iba a estallar a favor, que eso había sido lo que le había pasado a Uribe. No ocurrió eso. Y ese salto espectacular no ocurrió. ¿Por qué no ocurrió? Bueno, probablemente porque mucha gente vaciló, o mucha gente votó por Menem creyendo que iba a ser más eficaz. Bueno, hizo muchas cosas. Si Menem no se hubiera presentado, ¿hubiera sido diferente? Hubiera sido diferente. Ahí probablemente ni Kirchner ni Menem hubieran llegado. Hubiera llegado Rodríguez Sá y yo al balotaje. ¿Y no habló usted con Carlos Menem en ese momento? No, porque él creía que iba a ganar. O sea, Menem creía que iba a ganar y que... Y él no hablaba con usted directamente. Era muy difícil, competíamos. Para mí Menem era un problema. Pero si se ponían para de mí acuerdo. Menem no podía ganar. Y estaba ahí. Bueno, tenía razón usted. No, claro, pero estaba ahí convencido de que la sociedad iba a votar contra Kirchner. Y no, eso no era cierto. La provincia de Buenos Aires era muy decisiva y bueno, la vida ahí, no hay que llorar sobre la leche derramada. A lo mejor nosotros tendríamos que haber buscado más dinero. O sea, yo subestimé, no tenía... Es decir, hicimos un esfuerzo financiero importantísimo, pero yo creo que para eso se necesitaba más. Y el argumento que se nos usaba era, si pasás a la segunda vuelta vas a tener todo lo que necesitas. Bueno, pero el problema era la primera vuelta. Y Kirchner tenía el bolsillo del payaso. Sí, y yo diría, tuvieron una acción muy coordinada desde el lunes a la mañana hasta el jueves a la noche. Una persona muy importante de ese gobierno de Kirchner me dijo una vez, aguardamos hasta el lunes a las 10 de la mañana para largar la campaña. Yo estaba aterrorizado, porque todas las semanas antes, cada vez que me atacaban, yo a la noche lo daba vuelta en los reportajes. Porque era muy obvio quién tenía el equipo, las ideas, digamos, quién tenía claro qué era lo que había que hacer, qué era lo que había fallado en la década anterior.
ganaba la decencia, ganaba la economía de mercado, ganaba la democracia republicana, ganaban los que expresaban mejor que nunca la modernidad. Eso fue derrotado ahí. Y básicamente en esa semana lo atacaban más que nada de... Bueno, por ejemplo, decían que el empleo en la administración central, que eran 140.000 empleados, yo iba a bajar 400.000 de 140.000. Era un disparate. Pero digo, incluso mucha gente me venía a preguntar de dónde habían salido. Eso era disparatado. En uno de los debates dije que si era capaz de hacer eso, merecía el premio Nobel de Matemática, no la presidencia de la República. No hay premio Nobel de Matemática, pero lo que quería decir eran cosas disparatadas. Pero si usted remacha durante cada 5 minutos, eso al final repite todo el mundo disparate y terminamos en un desastre. ¿Y usted se imaginaba que los Kirchner iban a hacer lo que terminaron siendo? Totalmente, yo los conocía desde muy bien. Desde la corrupción hasta el populismo. No, yo conocía muy bien. Bueno, es verdad, venían de Santa Cruz, que ya tenían el modus operandi. Venían de Santa Cruz, acuérdese que yo hice mucha campaña con los fondos desaparecidos de Santa Cruz. Usted no se olvide que yo conocía muy bien a los dos de la Universidad de La Plata. O sea, a mí no me engañaba nada de lo que hacían. O sea, recuerde usted que Kirchner desconoció 3 acordadas de la Corte Suprema. 3 veces desconoció las acordadas. Los abogados que fueron detrás de él, contra él, eran abogados muy constitucionalistas, muy prestigiosos. Yo conocía en detalle. Él había echado una suerte de procurador que había en la provincia, eliminando el cargo. La Corte le ordenó reponerlo en 3 oportunidades, no hacía caso. Y bueno, los gobiernos de ese entonces, el de Menem, de la Rúa, no se animaban a intervenirlo. O sea, digo, hubo de todo, como en botica. Yo sabía perfectamente lo que iba a pasar, conocía muy bien el tema de los fondos de Santa Cruz. Yo sabía que eso iba a ser un lo horror. Que terminó siendo. Sí, eso nunca lo tuve que terminó duda. siendo, en definitiva. Además, hay que mirar mis declaraciones del 2003, 2004, 2005, no las posteriores. Hay que mirar eso, porque ahí es cuando hubo condescendencia. Después de todo, claro, el mundo pues estaban, digamos, tenían apoyo en esos primeros años de la opinión pública. Sí, y la expectativa de que, bueno, que las cosas... Yo veía a Jaime, veía todo eso. Acuérdense ustedes de Jorge Asís. Jorge Asís, con mucha valentía, publicó un libro terrible en el 2005 que se llamaba La marroquinería. Sí, brillante. O sea, los bolsos no fueron en 2018. No, Asís publicó en el 2005 un libro que se llamaba La marroquinería. Que era el problema de las cosas, que era un tema público y notorio. O sea, lo que pasa es que había éxito económico, había circunstancias favorables. Cuando las cosas son favorables, no sé, es verdad. No se reacciona. 2 últimas preguntas, Ricardo. La última ya se la anticipo, de los consejos a los jóvenes. Pero antes de los consejos a los jóvenes economistas que están hoy desarrollándose, iniciando la carrera, es, siguiendo el tema cronológico, su análisis de la gestión de Mauricio Macri. Yo voté por sí. Yo hice lo posible para persuadir a la mayor cantidad de la gente que lo votara. Yo creía que había un mal diagnóstico de la situación. O sea, un poco el diagnóstico del ingeniero Macri era: tenemos un problema de corrupción muy aguda y tenemos un problema de déficit de gestión. Las 2 cosas eran ciertas. Pero teníamos un problema muchísimo más grave, que era el brutal crecimiento que había tenido el gasto público, que obligaba a una ingeniería mayor. Yo creo que eso no estaba registrado, y eso imposibilitaba la baja de la inflación, porque nunca se hacía el ajuste del sector público. Los déficits de los 2 primeros años son enormes. El Macri que gobierna bien es el de los 2 últimos años, exacto, no el de los 2 primeros. Y el popular tarde. Es el de los 2 primeros. Entonces, ahí yo creo que hubo un error de diagnóstico, una expectativa como la que yo le conté del optimismo. O sea, de vuelta a lo mismo. Bueno, y le voy a hacer una confesión. En el año 18 tenemos una crisis de sequía seria que lo jorobó mucho, y en el 19 tenemos un problema muy serio de precios internacionales. Probablemente no hubiera tenido la sequía, los precios hubieran sido favorables,
a lo mejor alcanzaban a llegar y a después revertirla. No era matemáticamente imposible. Pero a mí me parecía de nuevo un juego, ¿se acuerda? Como la discusión con Cavallo. Sí, es decir, uno tiene que prepararse para lo peor. Si usted aguanta el peor escenario, quizá por eso fui finito de defensa. Usted siempre tiene que pensar que puede ocurrir lo peor. Si usted supone que nunca lo van a atacar, que nunca le van a robar nada, que los demás países son ángeles, bueno, en ese caso, ¿para qué gasta en defensa? Usted gasta en defensa porque cree que en la naturaleza humana no está ser ángel. ¿Por qué? Porque cree que no hay un déspota ilustrado generoso. Usted cree que son sinvergüenza. Por eso usted crea un gobierno con controles y balances. Lo mismo en economía, usted tiene que pensar siempre que puede ocurrir algo adverso. Entonces yo puedo con la adversidad, puedo con todo lo otro. Consejos a jóvenes que están iniciándose en la economía o que están próximos a graduarse, ¿qué les diría? A mí me parece que ser riguroso, ser consistente, hacer el esfuerzo de hacer las mejores investigaciones, ser prudente y no triunfalista, es una forma de enfrentar la vida que tiene más chance de evitar terribles fracasos. Todo se hace difícil si usted trata de ir, pero me parece un camino que es más seguro. Y yo creo que esa honradez personal e intelectual genera muchas veces a largo plazo, una reputación muy valiosa. Yo iría por ese camino. ¿Hay chances de que la esperanza que hoy tiene la sociedad se vea reflejada, se haga realidad hoy? Bueno, no lo sé. Yo veo muchas dificultades. Sí. Ahora, le leí la carta de San Pablo a los Corintios. Sí. Nuestra obligación es no descorazonarnos. Yo creo que para que las cosas se mejoren tienen que cambiar. O sea, yo creo que en el curso que vamos tenemos problemas. Tenemos que hacer otras cosas. Claro. Ahora, no por capricho, no estoy hablando de facilismo ni ninguna de esas cosas. Creo que el programa no es lo consistente que yo creo que tiene que ser. Doctor, mil gracias por estar aquí en Shot ¿Y Financiero. qué vamos a hacer con esas 3, 4 charlas que quería Cuando tener usted quiera, si quiere, seguimos en otro los capítulo. Otros temas. Estaría buenísimo. Yo, Sí. más que... Porque acá tiene veces, agenda abierta, ¿eh? Porque a siempre es muy veces, interesante también. ¿Sabe lo que yo estoy pensando? A veces hay que explicar con cuidado cosas que son básicas y que muchas veces no encuentran ese sentido común bien sofisticado que es la economía. Y me parece que ayuda al liderazgo escuchar cosas tan elementales como que el nivel de vida depende de la productividad, que la inflación es un fenómeno monetario de raíz fiscal, que usted tiene que respetar el mercado como si fuera... Yo se lo tomo, ¿eh? Como lo es el lenguaje, como una construcción de la experiencia humana, y que tiene que saber que el Estado tiene que ser limitado, pero tiene que ser fuerte. Es decir, limitado, pero fuerte. Lo que tiene que hacer, lo tiene que hacer bien. Bueno, coordinamos ahora. Okay, Muchas gracias por haber venido hoy. Propósito, actitud, resultados. Liderazgo modo Geneia. Hasta aquí la entrevista con Ricardo López Murphy.